Un saludo a todas las personas que participan en el curso Reseña del Nuevo Testamento del Instituto de Estudios Bíblicos Internacionales con sede en Heredia, Costa Rica, y también de la Escuela EKEV Internacional con sede en Quito, Ecuador. Este es la sesión asincrónica, la sesión número 2 del curso, y corresponde a la fecha 13 de julio del año 2024. Vamos a estar en esta sesión retomando el tema de los evangelios sinópticos, y para entender bien qué significa evangelios sinópticos, diremos que esta expresión se refiere a los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas en el Nuevo Testamento. Repito, Mateo, Marcos y Lucas. Estos tres evangelios son llamados sinópticos porque se pueden ver juntos de forma paralela debido a las similitudes que tienen en contenido, estructura y lenguaje. Además, en cuanto a la etimología de la palabra sinopsis, se tiene que esta palabra proviene del griego sin, que significa junto, y opsis, que significa vista. Por lo tanto, la expresión sinopsis del griego significa vista conjunta, es decir, se refiere al hecho de que a estos tres evangelios se les puede ver juntos en una comparación lado a lado, destacando similitudes y diferencias. Ahora, ¿por qué son sinópticos estos tres evangelios? Porque siguen una narrativa muy similar de la vida, ministerio, muerte y resurrección de nuestro Señor. Además, comparten muchas de las mismas historias y a menudo las presentan en un orden similar. Utilizan un lenguaje y una terminología similares, lo que sugiere que comparten fuentes comunes o que uno fue fuente de los otros dos. Ahora, el Evangelio de Juan no se considera sinóptico porque es diferente en su contenido y estructura. Contiene muchas historias y enseñanzas de Jesús que no se encuentran en los otros tres evangelios, y la cronología de los eventos del Evangelio de Juan es diferente, y su enfoque teológico es más profundo y más contemplativo, mientras que los sinópticos se centran en la narrativa de los hechos. El Evangelio de Juan se enfoca más en la identidad de Jesús como el Hijo de Dios y en el significado espiritual de sus obras y enseñanzas. Esta es una explicación muy importante que hemos hecho. Vamos ahora a pasar a hablar de unos eventos de sinopsis entre Mateo, Marcos y Lucas. Entre estos ejemplos está, en primer lugar, la alimentación de los 5,000 con 5 panes y 2 peces. Este evento es recogido por los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. También Mateo y Marcos y Lucas, los tres recogen el evento de la transfiguración, donde Jesús se transfigura delante de Pedro, Jacobo y Juan, y se recoge en estos tres sinópticos, se recoge el sermón del monte o de la llanura. También se recoge el evento en el cual Jesús calma la tormenta, en Mateo, en Marcos y también en Lucas. La parábola del sembrador se recoge en Mateo, también en Marcos y en Lucas. Así que esto es lo que los hace sinópticos, estos ejemplos que se han dado. Pasaremos ahora al hecho de que a Mateo, entrando ya en materia, en cuanto al Evangelio de Mateo, se tiene que se le conoce como el Evangelio del Rey y su reino. Esto es porque el término reino de los cielos se utiliza 33 veces en Mateo, y el término reino de Dios se utiliza 4 veces. Y además a Jesús se le llama hijo de David 9 veces en Mateo,
lo cual entonces nos lleva a la idea de que Mateo es el libro del rey y su reino. Eh, Avanzando con el libro de Mateo, con este evangelio, se tiene que este evangelio abarca el periodo desde el nacimiento de Cristo hasta el periodo de cuando se da la gran comisión en el capítulo 28. Mateo comienza con la genealogía desde Abraham hasta Jesucristo. Es lo que se recoge en Mateo capítulo 1 y que se puede comparar con Génesis capítulo 12 versículo 3, donde se le dice a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones. Más sobre Mateo. Tenemos que es el libro más leído y a la vez más descuidado de la Biblia. Es de los libros más influyentes de la Biblia, en parte porque es con el libro con el cual se da comienzo al Nuevo Testamento. Eh, el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, cierra la brecha entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Recordemos que los eventos que se incluyen desde Mateo hasta el Evangelio de Juan tuvieron lugar en la era del Antiguo Testamento, es decir, cuando todavía estaba vigente el Antiguo Pacto. De ahí que Mateo de hecho sea parte del puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pasamos ahora a, a hacer una cita de Agustín, un famoso autor de la antigüedad. Vamos a decir que este Agustín dijo que el Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento oculto. Es decir, que en el Antiguo Testamento está oculto el Nuevo. Y también dijo que el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento revelado. Es decir, que en el Nuevo se revela, se hace visible el Antiguo. Muy bien, esto fue lo que dijo el famoso autor de la antigüedad llamado Agustín. Lo que él quiso decir es que para entender realmente el Antiguo Testamento, perdón, el Nuevo Testamento, para entenderlo, es necesario conocer el Antiguo y también lo opuesto y viceversa, de que para entender el Antiguo Testamento necesitamos conocer el Nuevo Testamento. El uno complementa al otro de manera diferente. Ahora pasaremos al tema del silencio profético. Antes de Mateo hubo un período de silencio profético. Es decir, el periodo de 400 años entre el momento en que se termina de escribir el libro de Malaquías y el momento en el cual comienzan los acontecimientos narrados en el Evangelio de Mateo. Ese periodo es un periodo de silencio profético de 400 años. En relación con este periodo de 400 años, se le llama silencio profético porque no hubo declaraciones proféticas del Señor. Y fue después de ese periodo que entonces emergen en la historia los libros del Nuevo Testamento. Y Mateo aparece en primer lugar, aunque no fue la primera escritura inspirada en la era del Nuevo Testamento, porque la primera fue Primera de Tesalonicenses. Sin embargo, ahora, en relación con el libro de Mateo o el Evangelio de Mateo, se tiene que fue escrito pensando en los judíos, porque Mateo cita el Antiguo Testamento 65 veces. Ahora observemos cómo comienza el libro, cómo comienza el Evangelio en el capítulo 1 de Mateo. Y ahí podrá observarse que comienza con una genealogía, las cuales eran muy importantes para los judíos.
Por lo tanto, Mateo es el más judío de los 4 relatos de la vida de Cristo. Mateo muestra que Cristo era un verdadero judío y que él era la simiente prometida a Abraham. Recordemos lo que dice el Señor a Abraham en Génesis 12:3 y que Pablo cita en Gálatas capítulo 3 versículo 8. En ti serán benditas todas las naciones. El libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, también muestra que Cristo era el heredero al trono de Israel y que era hijo de David. Esto es muy importante observarlo en Mateo. Ahora, es importante explicar que el libro de Mateo, o el Evangelio de Mateo, es un relato de algunos acontecimientos de la vida de Jesús, no de todos, y que contiene principalmente las enseñanzas de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora vamos a referirnos al autor del Evangelio de Mateo. La pregunta es, ¿quién escribió el libro? Bueno, respuesta, el apóstol Mateo, el que se conoce como el apóstol Mateo. Mateo era publicano, es decir, recaudador de impuestos, según Mateo 9:9. Y cuando fue llamado por Jesucristo, dice Lucas 5:27 y 28 que Mateo lo dejó todo y sin dudarlo, sin titubear, lo siguió a Jesús. ¿Quién era Mateo? Bueno, era un hombre próspero. Se sabe que poseía una casa, según leemos en Mateo capítulo 9, versículos 10 al 13 y en Marcos 2, 14 al 17. Se sabe, según Lucas 5:29, que hizo una fiesta para Jesús y que también se le llamaba Leví, el hijo de Alfeo, en Marcos capítulo 2, versículo 14. Una pregunta muy importante es ¿por qué se escribió el libro de Mateo? ¿Con qué propósito? Se escribió para mostrar que Jesús es el Cristo y que Jesús es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento acerca del Mesías. Tenemos varios pasajes que nos hacen pensar que esto es así. Porque Mateo capítulo 1, versículo 22 al 23, por ejemplo, dice que todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará la luz a un hijo. Bueno, y así siguen. Cada uno de estos pasajes es muy parecido. Mateo 2:17 dice, entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías y allí ya menciona lo que profetizó Jeremías. En Mateo 2:23 dice, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret para que se cumpliese lo dicho por los profetas. Mateo 4:14 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Mateo 8:17 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Mateo 12:17 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Y así por el estilo, era Mateo 13:35, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo. Y más adelante en Mateo 21:4, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Y Mateo 27:9, entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Como podemos ver, todos estos pasajes confirman la idea entonces de que el libro fue dirigido a judíos con ese propósito, con el fin de que ellos pudieran confirmar que en sus propios escritos se estaba anunciando la venida del Cristo. Ahora, también se escribió porque había una necesidad de un relato inspirado con autoridad y que fuera un testigo ocular de la vida de Cristo. Además, el
cristianismo se estaba extendiendo rápidamente. Y otra realidad es que los testigos oculares de la vida y las enseñanzas de Cristo ya estaban falleciendo, muchos de ellos, y había muchos relatos sin inspiración que estaban circulando. Muy bien, entonces Lucas 1.1 es una demostración de que en efecto había muchos relatos no inspirados. En cuanto a la fecha cuando se escribió el libro, es muy probable que se escribiera alrededor del año 50 después de Cristo, pero es algo que desconocido. No hay certeza en relación con dónde se escribió el libro. Es muy probable que se haya escrito desde Jerusalén o Judea. En cuanto a un esquema del libro, tenemos que el capítulo 1 se dedica al nacimiento del Mesías. El capítulo 2 es un reconocimiento del Mesías, capítulo 2. Del capítulo 3, versículo 1 hasta el capítulo 4, versículo 11, se habla de una preparación del Mesías para el ministerio. Y luego en los capítulos 4, versículo 12, hasta el capítulo 16, versículo 20, es donde se presenta el Mesías a Israel. Continuando con el esquema, tenemos que de Mateo capítulo 16, versículo 21, hasta el capítulo 20, versículo 34, ahí se recogen las palabras y obras del Mesías. En los capítulos 21 al 23 se da el rechazo de Israel por el Mesías, y en los capítulos 24 y 25 el Mesías hace predicciones a sus discípulos. Y por último, la pasión, el triunfo y la comisión del Mesías se recogen en los capítulos 26, 27 y 28. Tenemos otros datos acerca de Mateo. Por ejemplo, que la palabra iglesia se usa 3 veces en el libro, en 16-18 y en 18-17 2 veces. La palabra iglesia no se usa en ninguno de los otros evangelios. Dato importante de Mateo. También tenemos que el libro expone más extensamente las enseñanzas de Cristo que cualquier otro libro de la Biblia. También diremos que esto concluye lo relacionado con el libro de Mateo. Pasaremos ahora a referirnos al libro de Marcos, que se le conoce como el libro del siervo de Jehová. El libro del siervo de Jehová. El Evangelio según Marcos es el segundo del Nuevo Testamento. Sabemos que tiene 16 capítulos y es el más corto, el más breve de los 4 evangelios. Tiene el tono de un relato rápido y conmovedor de la vida de Cristo. Utiliza términos tales como luego, inmediatamente, enseguida y prontamente. Este tipo de términos o adverbios de tiempo y de secuencia suman un total de 41. Son 41 veces que se usan tales tipos de términos. El Evangelio de Marcos retrata al Mesías como alguien muy ocupado, alguien que vivía una vida muy ajetreada. Ahora, ¿quién fue Marcos, el autor de este libro? Se sabe que este Marcos era el hijo de María, cuya casa se encuentra, cuya casa era un lugar de encuentro de algunos cristianos en Jerusalén. Según esto se recoge en Hechos capítulo 12, versículo 12.
Es de interés notar que Marcos es el único que registra el relato del joven que siguió a Jesús cuando Jesús fue arrestado. En Marcos 14, 51 y 52, donde se lee que cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Es lo que leemos. En relación con quién era Marcos, se sabe que era primo o sobrino de Bernabé en Colosenses 4:10, donde dice que Marcos envía saludos por medio de Pablo y se le presenta como el sobrino de Bernabé, acerca del cual habían recibido mandamientos. También de interés es digno de notar que Marcos acompañó a Pablo y a Bernabé en el primer viaje misionero de ellos, según leemos en Hechos 13 del 4 al 13, pero con el problema de que Marcos no completó el viaje, sino que se devolvió a Panfilia. Y fue por esta razón que Pablo se negó a llevarlo en su segundo viaje misionero. Y como resultado de que Pablo se negara y Bernabé no estaba de acuerdo, entonces ahí hubo una separación, un desacuerdo entre Bernabé y Pablo. Y Pablo acabó llevándose, en lugar de llevarse a Bernabé, se llevó a Silas a la misión. Este evento se recoge en Hechos capítulo 15, versículos 36 en adelante. Muy bien, pasamos ahora aquí a que cerca del final de su vida, Pablo le pidió a Marcos que se uniera a él. Eso lo leemos en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 11. Y Pablo dijo que Marcos le era útil para el ministerio. En cuanto a la pregunta relacionada con cuándo fue que se escribió el libro, se cree ampliamente que el libro fue escrito en el 56 después de Cristo, del 56 al 66 después de Cristo. Ahora, ¿a quiénes se escribió el libro? Bueno, para poder contestar a esta pregunta, notemos que Mateo enfatiza lo que Jesús enseñó y Marcos enfatiza lo que Jesús hizo. Entonces ahí ya puede verse una respuesta a por qué fue escrito Marcos y a quién. También notemos que Mateo fue escrito con una audiencia de trasfondo judío en mente, mientras que Marcos fue escrito con personas de origen romano en mente. Ahora, los eventos de apertura en la vida pública de Jesús, esto es hablando de un bosquejo del libro de Marcos. Tenemos que el capítulo 1, versículo 1 al 13 se recogen eventos de apertura en la vida pública de Jesús, y el capítulo 1, versículo 14 hasta el capítulo 9, versículo 50 se habla del ministerio de Jesús en Galilea. El capítulo 10, versículos 1 al 52 recoge el viaje de Jesús a Jerusalén. En capítulos 11, versículo 1 hasta el capítulo 15, versículo 47 de Marcos, se habla de la última semana, y luego capítulo 16, versículos 1 al 20, se habla de la resurrección, comisión y ascensión de Jesucristo. Una pregunta muy importante es que si el contenido de Marcos capítulo 16 versículos 9 al 20, que si es inspirado lo que se recoge allí, porque el pasaje no se encuentra en algunas Biblias. Sin embargo, se pone en las notas al pie de página de esas mismas Biblias, de esos textos bíblicos. ¿Será inspirado? Es la pregunta. Bueno,
aunque no se encuentra en algunas Biblias, se encuentra en la mayoría de los manuscritos antiguos, excepto en los manuscritos del Sinaí y del Vaticano, ya que estos son dos manuscritos de principios del siglo IV, pero sí se encuentra en el manuscrito alejandrino, que es un manuscrito muy respetado del siglo V. Además, tomemos nota de que en Hechos 18:8 se obedece el contenido de lo que se dice en Marcos 16:16, donde dice que Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa y muchos de los corintios fueron bautizados. Tenemos también que Marcos 16 del 9 al 20 se encuentra en la mayoría de los manuscritos antiguos. Como conclusión a lo relacionado con Marcos, tenemos que el relato de Marcos es el más vívido de los evangelios. Marcos cita el Antiguo Testamento solo una vez y menciona 19 veces que Jesús citó el Antiguo Testamento, por ejemplo, Marcos 1, 2 y 3. Y Marcos escribió para probar que Jesús era el Salvador y el Hijo de Dios, mientras que Mateo también escribió para hacer lo mismo. Pasemos ahora al libro de Lucas. El tema del libro de Lucas es Jesús, el hombre perfecto. El libro de Lucas tiene 24 capítulos, es el segundo libro más largo del Nuevo Testamento, es el más largo de los 4 evangelios y también es el libro más hermoso que se haya escrito y sin duda registra la vida más hermosa que se haya vivido. El Evangelio de Lucas es el primer volumen de la obra de Lucas, porque este Evangelio es el primero de los 2 escritos de Lucas. Recordemos que el segundo es el libro de los Hechos. En Hechos capítulo 1, versículo 1, Lucas se refiere a un primer tratado cuando le escribió a Teófilo. Por lo tanto, estamos hablando de 2 tratados, Lucas, el Evangelio, y el libro de los Hechos, número 2. ¿Quién era Lucas? Bueno, tenemos que Lucas fue el primer historiador de la iglesia. Lucas no fue uno de los apóstoles. También tenemos que Lucas es a quien Pablo llama el médico amado en Colosenses 4:14. Y se menciona en Filemón 24 y también en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 11. ¿Quién era Lucas? Bueno, fue el que logró escribir la vida de Cristo sin ser uno de los apóstoles. ¿Y por qué lo logró? Porque viajó con Pablo en su segundo y tercer viaje misioneros y Lucas habría conversado con los apóstoles y otros testigos. Tenemos que Lucas acompañó a Pablo a Roma. Esto lo tenemos en Hechos capítulo 27, versículo 1 en adelante hasta el capítulo 28, versículo 16. Lucas fue un enfocado historiador de la iglesia, el único autor del Nuevo Testamento que mencionó a los emperadores romanos y a los funcionarios del gobierno por sus nombres. Tenemos que Lucas se refirió a varios acontecimientos históricos verificables, entre ellos el edicto de Augusto César en Lucas 2:1 y también cómo el gobernador Cirenio puso en práctica ese primer censo. Son eventos históricos verificables que recoge Lucas. Pregunta, ¿a quién escribió Lucas su evangelio? Bueno, para responder esta pregunta tenemos que Mateo fue escrito más a una audiencia judía,
mientras que Marcos fue escrito más para una audiencia romana y Lucas fue escrito para una audiencia griega. Juan escribió para todos. Respondiendo entonces a esta pregunta, ¿a quién se escribió el libro de Lucas? Y juzgando por los contenidos de cada uno de ellos se puede ver las diferentes audiencias para quienes se escribió el evangelio, los diferentes evangelios. Tenemos aquí ahora un bosquejo del evangelio de Lucas, que el capítulo 1, versículos 1 al 4, es un prefacio. El capítulo 1, versículo 5 hasta el capítulo 2, versículo 52, se refiere a la infancia y la niñez de Juan el Bautista y de Jesús. Capítulos 3, versículo 1 hasta el capítulo 4, versículo 13, es el comienzo del ministerio de Cristo. Y capítulo 4, versículo 14 hasta el capítulo 9, versículo 6, es la campaña Galilea. Siguiendo con el esquema o bosquejo del libro, tenemos que en el capítulo 9, versículos 7 al 50, se refiere a la retirada de Galilea. Mientras que el capítulo 9, versículo 51 hasta 19, versículo 28, se refiere al ministerio posterior de Judea y Perea. Y los capítulos 19, versículo 29, hasta el capítulo 21, versículo 38, se refiere al cierre del ministerio público en Jerusalén. Y por último, tenemos, siguiendo con el bosquejo, que en los capítulos 22 y 23 se recogen el sufrimiento y muerte de Cristo. Y en el capítulo 24 se habla de la resurrección y ascensión de Jesús. Lecciones de Lucas para la vida en el siglo XXI. Primera lección es que la vida comienza en la concepción. Hay un pasaje que dice que el Espíritu Santo llenó a Juan estando Juan en el vientre de su madre Elizabeth. Lucas capítulo 1 versículo 15. Por lo tanto, esa primera lección se comprueba allí. También se comprueba esta primera lección en Lucas capítulo 1, versículo 26, 41 y 44, donde dice que el niño que estaba en el vientre de Elizabeth saltó de alegría. Entonces hay vida en el vientre. Ya tiene identidad el niño que está dentro. También tenemos como segunda lección que Lucas registra varias enseñanzas de Jesús relacionadas con la oración que no se encuentran en los demás evangelios o ni siquiera en las epístolas. Tenemos que, por ejemplo, hay modelos de oración del Señor en momentos críticos de su vida. Por ejemplo, cuando fue bautizado, capítulo 3, versículo 21, antes de elegir a sus apóstoles, capítulo 6, versículo 2 al 16, está en oración. También está en oración a momentos antes de la gran confesión de Pedro. Y también cuando viene el momento de la transfiguración está en oración. Otra importante oración es la que hace en Lucas 23:34 cuando dice perdónalos porque no saben lo que hacen, que es el único libro de los 4 evangelios que registra la oración del Señor por sus homicidas. Y en cuanto a la tercera lección, tenemos que el estatus que se concede a María en el reino es el mismo que a cualquier otro que escuche y obedezca la voluntad de Dios, tal como leemos en Lucas 8, 19, 21, donde dice que su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar a él hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Y él entonces respondiendo le dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Y también algo parecido dice en Lucas 11, 27 y 28. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Eso es muy importante entenderlo para que así entonces reconozcamos que nuestro mediador es Jesús
y no María, como dice primera de Timoteo 2:5, que no hay un solo mediador, que solo hay un mediador y un solo Dios entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Tenemos también como cuarta lección que Lucas enfatiza la importancia del arrepentimiento. En Lucas 13, del 1 al 5, del 1 al 51, del 1 al 5, perdón, ahí se habla de que Jesús dice que si no os arrepentís, pereceréis igualmente. Lucas 15, versículos 7 y 10 habla de de un pecador que se arrepiente, por quien hay más gozo en el cielo que por 99 que no necesitan arrepentimiento. En Lucas 17:20 habla del pródigo que volviendo en sí, ¿verdad?, se arrepintió y volvió a su padre. En el capítulo 19, versículo 1 al 9, habla de Zaqueo que se arrepintió también porque él dijo: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Y en el capítulo 23 no lo recogimos a tiempo, pero no importa, seguimos con una cuarta lección, hablando de la cuarta lección, que Lucas coloca el arrepentimiento en la Gran Comisión en el capítulo 24, versículo 47, que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y como conclusión tenemos que Lucas contiene mucha información que no se encuentra en los demás evangelios. Por ejemplo, se habla del nacimiento de Juan el Bautista y de la vida de Jesús a los 12 años. También se habla del relato del buen samaritano, y el libro le señala Cristo a los hombres para que los lectores puedan creer en su nombre. Bueno, muchas gracias por su atención. Esperamos haberle ayudado con esta sesión asincrónica que se refiere a los evangelios sinópticos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan.